Muy bien, el mensaje del día de hoy, el del domingo anterior, si se acuerdan, hablé sobre el Salmo 1, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Prediqué sobre ese solo versículo. Hoy voy a predicar sobre todo el versículo, sobre todo el capítulo. Salmo 91, hasta el versículo 16, nada más, no todo. Y le he titulado Protegidos y Guardados. Protegidos y guardados. Si ustedes recuerdan el mensaje del domingo anterior, habíamos hablado de que este salmo se aplica para los habitantes, no para los visitantes. Habitantes, no visitantes. ¿Ok? Eso lo dijimos el domingo pasado y estuvimos hablando ampliamente sobre eso. Ustedes saben que el habitante de una casa tiene intimidad en su casa, tiene privilegios. Dijimos que normalmente el habitante de una casa o es el esposo o es la esposa o los hijos y todos tienen privilegios. En cambio el visitante, si usted lo invita a su casa, tiene los privilegios que usted le ofrece durante su visita, nada más. En cambio, normalmente el que vive en la casa, los hijos, tienen derecho a todo lo de la casa, no solamente a lo que se sirve en el momento de la invitación, es a todo. El hijo se mete a la nevera, se mete a la despensa, se mete a donde sea, porque tiene los derechos. Hasta la cama de los padres se mete, sin pedir permiso. Sino que lo diga Nine, que está aquí todavía, duerme con nosotros. Cuando Pire se lo permite. Porque es así, los hijos tienen derecho. El visitante no tiene esos derechos. Y hablábamos que esa misma relación debe ser en cuanto a la relación con Dios y con la iglesia. Aquí ustedes no deben ser nunca visitantes. El visitante es el que viene un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, un domingo no. 3 domingos sí, 3 domingos no. Eso es un visitante. El habitante está todo el tiempo en la iglesia. Está en la presencia de Dios todo el tiempo. Hay una diferencia. Y obviamente que hay privilegios diferentes. Amén. Estoy haciendo un resumen del domingo anterior. Y también les comenté que la palabra utilizada en hebreo para que se traduzca en español visitar, el que habita, habita, tiene varios significados. Pero solamente me voy a referir a uno ahora, que es el de casarse. La palabra en hebreo, shedar creo que es, así como el queso, shedar. Es casarse. El que se casa con el Altísimo, ese es el que morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa esto? El que habita significa el que tiene un compromiso. Cuando usted se casa, usted no se casa para divorciarse a los 3 días, ni a los 3 años, ni dentro de 30 años, sino es todo el tiempo usted está casado. Y todo el tiempo hay compromiso. Usted no duerme un día con su esposa y otro día se va para donde su mamá o para donde su hermana a dormir. Todo el tiempo duerme con su esposa o con su esposo. Eso lo mencioné el domingo anterior. Cuando Dios habla aquí de el que habita, es el que está casado con el Señor, el que tiene un compromiso con el Señor. Y un compromiso en todo. Muchos de los que están aquí ya aprendieron que diezmar y darle al Señor y ofrendar no es solamente cuando vienes a la iglesia, es todo el tiempo. Y muchos de ustedes ya aprendieron que cuando a veces les toca fallar un domingo, el domingo siguiente dan el doble de lo que normalmente dan. Porque ya lo aprendieron. Si yo salgo de viaje y mi esposa queda en la casa, yo tengo que estar vigilando de que en la casa haya provisión. El hecho de que yo no esté ahí
de que no esté comiendo ahí no significa que soy responsable de los gastos de mi casa. Y ustedes ya lo aprendieron, que ustedes son responsables del mantenimiento de esta iglesia, su iglesia. Eso lo aprendieron ustedes ya. Amén. No me estoy equivocando, ¿verdad? Ya está aprendido. Ok. El Salmo 91, en su totalidad, es un mensaje de consuelo en tiempos de angustia. Eso es el Salmo 91. Mensaje de consuelo en tiempos de angustia. Para el pueblo de Dios. Pero especialmente para los que guardan sus mandamientos. Ustedes saben que el pueblo de Dios es mucho, pero no todo el pueblo de Dios guarda sus mandamientos. Amén. Así era Israel. Israel nunca ha dejado de ser pueblo de Dios. Nunca. ¿Y cuántas veces fue infiel? Muchísimas veces. ¿Y cuántas veces fue fiel Dios con ellos? Todas las veces. Todas las veces fue Dios con un pueblo infiel. Dios fue fiel. Y muchas personas piensan de que allá Dios acabó con Israel, pero no es así. Le voy a hablar hoy un poquito de escatología. Escatología son los sucesos de los tiempos finales. Pero tenemos que remitirnos a la profecía de Daniel, las 70 semanas. Ya las 69 semanas, usted sabe que eran semanas de años. El pueblo hebreo tenía dos clases de semanas. Semana de días, que eran 7 días, y semana de años, que eran 7 años. Pasaron 69 semanas, o sea que eran 460 y pico de años. Y esas semanas se cumplieron. Y el último día de esa semana fue la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo. Eso está, pero cronológicamente demostrado que fue así. La última semana ya se cumplió, pero la semana 69, perdón, la semana 69. La semana 70 no se ha cumplido todavía. ¿Cuál es la semana 70? 7 años. ¿Y cuál es? La semana de la tribulación y de la gran tribulación, que es la que va a venir. Ok. En el Antiguo Testamento siempre se habló de Israel y nunca se habló de la iglesia en el Antiguo Testamento. La iglesia es un misterio que revela. El Señor, a través del apóstol Pablo, lo revela. Completamente, Jesús habló de la iglesia. Lo revela en el Nuevo Testamento. Y es el período de gracia que estamos viviendo, cuando Dios abre sus alas protectoras para el pueblo gentil. Y mucha gente piensa que ya Israel ya no existe para Dios. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Lo que pasa es que hubo un periodo que en la Biblia se conoce como el tiempo de los gentiles. Y la gran tribulación vendrá después del tiempo de los gentiles, que ya se está acabando. ¿Cuánto tiempo va a demorar? No sabemos, pero suponemos que ya está pronto para terminar. ¿Por qué? Porque todo se está viendo. Todo se está viendo. Por eso les digo que el evento próximo que va a suceder es el rapto de la iglesia. Ustedes me dirán, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué? Porque acerca de la tribulación existen varias corrientes en cuanto a la interpretación. Unos dicen que la iglesia no va a pasar por la tribulación. O sea, el Señor viene, rapta a su iglesia y se la lleva, entonces vienen los 7 años de la tribulación, que va a ser algo espantoso, horrible. Otros dicen que la iglesia va a estar los primeros 3 años y medio, que están claramente definidos en la palabra, y a los 3 años y medio, cuando se manifiesta el anticristo, entonces el Señor viene por su iglesia y se lleva a la iglesia, y entonces los que se quedan y el pueblo de Israel va a tener que mirarlo a Él.
tener que volver a los ojos al Señor. Y al final de la tribulación, entonces es la segunda venida de Cristo. Y otros dicen que la iglesia va a pasar totalmente por los 7 años de la tribulación. Entonces, los que piensan que la iglesia va a pasar totalmente por la tribulación, por los 7 años o por los 3 años y medio, dicen que este salmo es completamente escatológico, o sea que está destinado a la iglesia durante esos 3 años y medio o durante los 7 años, depende de lo que crea, depende de lo que interprete, porque el Señor va a salvar a la iglesia en este tiempo. Yo creo, por lo que me dice la palabra de Dios, que la iglesia no va a pasar por la tribulación. El Señor viene por su iglesia pronto. Se lleva a su iglesia. Los que quedan aquí van a tener que pasar la tribulación. Y ahí va a ser el ayayay y el mamita mía. Porque eso va a ser espantoso. Ahora, antes de la tribulación, de la gran tribulación, vienen los sellos. Salen, se destapan los sellos. Y ustedes saben, en los sellos va a haber la quema de la tercera parte de los árboles del mundo. Y ustedes pueden imaginarse cómo será el ambiente, si ya está contaminado, cómo será el ambiente en la tierra, faltando la tercera parte de los árboles. Otro sello habla de la contaminación de las aguas. No va a haber alimento de parte del mar. ¿Ustedes se imaginan lo que viene para la tierra cuando no haya alimentos? Cuando no haya árboles. Y dicen que más o menos la mitad de la gente del mundo va a morir en ese tiempo. Y dice el Señor, y eso todavía no es el fin. Ese es principio de dolores. O sea como sea, este salmo es para ti, es para mí. Amén. Vamos a ver la estructura del salmo. El salmo, primero que todo, representa la seguridad de quien deposita su confianza en Dios. Es el refugio en medio de la angustia. Amén. Y el salmo se divide prácticamente, lo que vamos a ver, en 3 partes. Son 3 decisiones importantes que el creyente debe tomar. 3 decisiones importantes. Y cada decisión está seguida por varias promesas del Señor. Cada decisión viene seguida de varias promesas del Señor. Muchas de estas cosas ya las vimos en la prédica anterior. Dice así la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
Esto contiene 3 decisiones del creyente seguida de varias promesas de parte del Señor. Primera decisión, ya lo vimos ampliamente el domingo anterior, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa esto? Que tienes que tomar la decisión de habitar al amparo del Señor. Y ya sabemos lo que significa habitar. Es una decisión que tú tienes que tomar. Y este primer versículo, y comenzando el segundo, diré yo a Jehová, habla primero del nombre de Dios y 2 de los nombres además de Dios. La palabra utilizada para Altísimo, que se tradujo el Altísimo en español, es el Elión, el Altísimo, o sea, el más alto. No es que Marcos es más alto que yo, y Nathan es más alto que Marcos, y Peter es más alto que Nathan, y si viene un jugador de basquetbol, habrá uno más alto y después otro más alto. No, este es el Altísimo, no hay más nadie. Y no se refiere a estatura, se refiere a poder. Ese es Dios. El que vive con él, con el Elión, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la palabra utilizada para Omnipotente es el Shaddai. El Shaddai significa el todo suficiente, el todopoderoso. Ustedes conocen personas que son autosuficientes, ¿verdad? Autosuficientes. No es nada delante de lo que es el Señor. El Señor es todo, todo suficiente. Todo lo puede hacer Dios. No hay nada que el Señor no pueda hacer. Ahora, te quiero decir algo bien interesante acerca de la palabra el Shaddai. El Shaddai viene de una raíz hebrea, de la cual también son los pechos de la mujer. Los pechos de la mujer son Shaddai. Shaddai. Son los pechos de la mujer. Tienen la misma raíz. Y Dios colocó en los pechos de la mujer algo único, que es la leche materna. La leche materna puede alimentar perfectamente a un bebé. Lo puede alimentar perfectamente durante un año. Y no necesita más nada. No necesita más nada. Ahora, los médicos comienzan a recomendar que a partir de los 4 meses ya se le dé esto, ya se le dé aquello, ¿verdad? Y a los 6 meses se le da un poquito más. ¿Por qué? Porque el muchacho va a crecer y va a comer de todo. Pero perfectamente un bebé puede alimentarse por un año enterito del pecho de su mamá. ¿Por qué? Porque esa leche que Dios puso en el Shaddai, o sea, en el pecho de la mujer, contiene todas las vitaminas, todos los minerales que protegen al bebé. Contiene antibióticos, minerales, vitaminas, todo lo que un ser humano necesita para su vida adulta, la tiene ese bebé en los pechos de su mamá. El Shaddai es lo mismo. Tú tienes que vivir chupándole al Señor su palabra. Y te aseguro que vivirás bien toda tu vida. A esto se refiere Shaddai, que tienes que estar chupando permanentemente de la palabra de Dios. Por eso yo les decía el domingo anterior, este salmo no es para todos los que vienen a la iglesia. Porque desafortunadamente, y esa no es la voluntad del Señor, lo que menos hace la gente en la iglesia es vivir pegado a la palabra de Dios. Amén. Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que trabajes, el Señor quiere que duermas, el Señor quiere que te diviertas, que atiendas a tu familia, pero primero Él antes que todo. Antes que todo, Él. El tiempo para Él es lo primero.
¿Se acuerdan ustedes entonces lo que les dije ahorita? Las 10 vírgenes. Hay 5 insensatas y 5 prevenidas. Así pasa en la gente que va a la iglesia. Hay unos que están listos, que el Señor va a venir en ese hecho único, que es el rapto, y se van a ir con el Señor. Pero desafortunadamente el Señor lo dijo, va a haber otros que no se van. Y eso, qué cosa tan tremenda esto. Eso le va a tocar pasar por la tribulación y por la gran tribulación. Y te aseguro que en la gran tribulación, esa gente que venía a la iglesia y que se queda en el rato, ahí sí van a estar pegados del Shaddai. Amén. Yo por lo menos, yo quisiera no quedarme para pasar la tribulación. Yo no sé usted. Yo no sé. Pero yo prefiero estar pegado del Shaddai. Todos los días, yo sé que ese es mi alimento, eso es lo que me fortalece. Es que es la única manera de poder vivir esta vida, es de esa manera. Miren, el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No es de esa manera. La gente busca la paz buscando dinero, buscando el crucero, buscando vivir de sabroso, de chévere. Pero eso no es la paz está en la palabra de Dios. Que aunque vengan los problemas, tú vas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, dale un aplauso al Señor. Y se lo vas a dar, dáselo. Para esto es el Salmo 91. Solamente cuando tú experimentas estar sustentado del Shaddai de Dios, puedes vivir la experiencia de la protección de Dios. Amén. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Desafortunadamente, la esperanza para muchos, incluso cristianos, todavía sigue siendo el dinero. Todavía sigue siendo el tener buenas relaciones. Todavía sigue siendo tener el tío rico, el amigo que es magistrado, o el matón, el que pertenece a una banda de sicarios que te va a proteger. Desafortunadamente. Cuando tu esperanza esté únicamente en Dios, podrás experimentar la protección de Dios. Y castillo mío, dice el Señor. El castillo, en los tiempos antiguos, estaba rodeado de agua. Y adentro eso era una fortaleza. Nadie entraba porque estaba rodeado y generalmente había animales peligrosos rodeando el castillo. Y había un puente levadizo que solamente se bajaba para dejar entrar a los que estaba permitido entrar. Y cuando no se estaba permitido entrar a nadie, se levantaba y nadie pasaba. Eso era un castillo. ¿Está Dios protegiéndote a ti de esa manera? ¿Estás tú convencido de que Dios te protege de esa manera y que tú no necesitas de más nadie que te proteja, sino solamente Dios? Para esto es el Salmo 91. Para que tú entiendas que solamente en la palabra de Dios está el poder, está la fuerza y está la protección. Amén. Gloria a Dios. Mi Dios, ¿en quién confiaré? No vas a confiar en más nadie. No vas a confiar en el dinero. Nadie se escapa de esto. El Dios Mamón. Y el dinero no es malo, ya lo hemos dicho aquí. La Biblia es clara. La Biblia es el libro que más habla de finanzas. Y el amor al dinero es lo que es malo, lo que es perverso, lo que es satánico. Dios quiere prosperarte, pero Dios te prospera cuando tú tienes a Dios de primero. Cuando no hay nada ni nadie que te obligue a ponerlo de segundo. Incluso tú vienes después de Dios. Y después de ti, después de Dios vienes tú.
¿Para qué? Para que puedas poner a tu esposa de primero y a tus hijos después. Y a tu iglesia después. Pero Dios está de primero. Hace poco en Colombia vi las noticias en estos días de una muchacha de Buenaventura, Colombia, que aquí mostraba muchos lujos. Iba estudiante en la universidad y andaba en un Lamborghini. Tenía un apartamento para ella solita, pagaba $5,000 mensuales por ese apartamento. Terrible esto. Y había mucha ostentación de esto. Le siguieron la pista y el papá es un hombre que trabaja para la DIAN, Dirección de Impuestos Nacionales, en Buenaventura. Le preguntaron a la muchacha que de dónde salía tanto dinero. No, mi papá gana suficiente dinero. Investigaron, el papá gana menos de $3,000 mensuales. Ese es el salario de un funcionario de la DIAN, de lo que él hace allá. Y mi mamá también gana dinero, tiene negocios. Le descubrieron los negocios a la mamá. Son 2 negocios nada más. Reportados 150 millones de pesos. Estamos hablando de $50,000 anuales. Eso no da para los lujos que la muchachita se daba aquí. Y le descubrieron, es una red de la DIAN que estaba permitiendo la entrada de mucho contrabando a través del puerto de Buenaventura. ¿Cierto? Le descubrieron todo, todo. Pero lo peor de esto es que son cristianos. Son cristianos. Son líderes de una iglesia en Buenaventura. Los cristianos tampoco se escapan de la tentación. ¿Sabe cómo se escapa un cristiano de todas las tentaciones que tiene el mundo? Cuando está chupando del Shaddai de Dios. Porque si tú estás bien alimentado de la palabra de Dios, no necesitas más nada. Más nada. Entonces cuando el Señor envía a sus ángeles que te guarden en todos sus caminos. Por eso les dije desde el domingo anterior, este Salmo 91 no es para todos los que asisten a la iglesia, son los que guardan sus mandamientos, los que están habitando bajo el abrigo del Señor. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Y cuando la Biblia habla de tiempos peligrosos, ¿sabes qué? La palabra utilizada en hebreo para tiempos peligrosos, no, en griego, para tiempos peligrosos, significa angustiosos. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Todo el mundo es una angustia. La gente vive angustiada por todo. Por todo. Miren, Anthony tiene un genio de lo mejor de lo mejor. Anthony es pura sonrisa, pero cuando tiene hambre se descompone. Llora, grita y todo. Pero llega la mamá y le da el Shaddai y se calma. En un segundo, la calma que le produce el Shaddai de la mamá a su hijo solamente la puede entender el bebé y Dios, porque nosotros ni siquiera lo podemos entender. Nosotros decimos, ay sí, qué maravilla, mira, ve, ya se calmó. Pero Él sí sabe cómo es y Dios sabe porque Dios lo hizo. Y lo mismo pasa con su palabra. La calma que te produce estar pegado y succionando todos los días la palabra de Dios es lo que te da la tranquilidad, la paz espiritual, la fortaleza y la certeza de que Dios está contigo. Amén. No vas a necesitar de más nada. Cuando tú vivas así, entonces se cumple la palabra del Señor. Las bendiciones de Dios no hay que estarlas buscando. Ellas te vienen a perseguir a ti.
solamente cuando tú obedezcas al Señor. La obediencia trae bendición. ¿Ya? Tú puedes cansarte buscando las bendiciones y de pronto tú crees, cuando te llega la buena, crees que son las bendiciones. Pero si estás en desobediencia, eso no es bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Ok, sigamos. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta de huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Miren, ustedes ven todas estas promesas y está siempre una promesa que se refiere al diablo y otra que se refiere a las circunstancias de la vida. Él te librará del lazo del cazador. ¿El cazador quién es? El diablo. El diablo. Y hay gente que te quiere poner trampas, porque el cazador ¿cómo caza? Poniendo trampas. ¿Cierto? Poner la trampa para que el animal caiga. ¿El animal sabe que lo van a cazar? No. El animal no sabe, pero el cazador baja a eso, a hacerte caer en la trampa. El cazador es el diablo. Y el diablo utiliza personas que siempre están alrededor de nosotros, tratando de ponernos trampas. Esa es la vida diaria. Pero lo que dice el Señor es que Él nos libra de esto. Qué bendición, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo una vez que estábamos con la pastora Edilza Segura y le dijo, creo que fue a Marco Fabio, tú no sabes de lo que el Señor te ha librado. Te ha librado de mucho. Y eso nos pasa a todos. Estamos aquí de larín larán, pero ¿cuántas veces el Señor nos ha librado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado? Miren, yo siempre hablo de mi tío Iván, que era como mi hermano, ¿verdad? Que conoció al Señor ya cuando estaba a punto de morir. Que siempre andaba tratando de argumentar en contra de la deidad de Cristo. Él decía, yo creo en Dios, pero no puedo aceptar a Jesucristo. Y a lo último, aceptó. Y le dijo a su otro hermano, igualito a él, que todavía vive, le dijo, León, ¿sabes qué? Tú y yo estábamos equivocados. Jesucristo sí existe. Porque lo experimentó en el dolor y en la enfermedad. Y él tuvo una experiencia. Una vez, Iván él tiene 3 hijos. Uno de ellos ustedes lo conocieron, que estuvo aquí predicando. Rena. Fabricio estuvo aquí predicando. Renato es el otro gemelo. Y Junior. ¿Quién creyera que los 3 hoy son creyentes? Hay uno que está estudiando aquí en los Estados Unidos para pastor. Y el otro es un pastor. Y el otro también es creyente. Pero Iván siempre vivió en medio de situaciones difíciles. Tuvo accidentes hasta decir no más. Accidentes, ¿eh? Todo el tiempo estaba accidentado Iván. Uno de esos, él estaba con los 3 hijos en el mar y los 3 se estaban ahogando. Los 3. Iván se tiró al mar también para salvarlos y los 4 se estaban ahogando. ¿Ya? Y ellos dicen que no saben cómo se salvaron, porque todos estaban ya listos, pero dijeron, aquí morimos, y se salvaron. Por eso se cumple lo que dice la palabra de Dios. Él siempre nos está protegiendo y nosotros no sabemos de qué nos ha salvado el Señor. Eso no lo sabemos nosotros. Él nos librará del lazo de la peste destructora. La anterior se refiere al diablo, de la peste destructora. Pestes. La peste que vemos todos los días por todas partes. Ahora, esta promesa quiere decir de que nunca nos va a dar peste. No.
a veces el Señor permite que te llegue la peste. Es más, a veces el Señor permite hasta que un cristiano se muera. Y a veces en su juventud. Pero ¿sabe qué? Yo estoy seguro que siempre habrá un motivo y una razón de Dios para permitir esas cosas. Pero de que nos protege todos los días, de las pestes nos protege. Del lazo del cazador nos protege. Escudo y adarga es su verdad. ¿Usted se ha preguntado qué significa adarga? Escudo, porque todos saben que es escudo, pero adarga. Pues les quiero decir, adarga significa lo mismo que escudo. Doblemente quiere decir, el Señor es escudo tras escudo para ti. Yo voy a hablar de esto más adelante, pero ¿sabes qué? ¿Qué hace un escudo? El escudo, cuando la flecha viene en el aire, que viene para ti, se estrella primero con el escudo y a ti te protege. ¿Qué está diciendo Dios acá? ¿Cuál es la promesa? Yo soy tu escudo. Cuando vienen las flechas, cuando viene el problema, viene contra mí. A mí es el que me da. El que se pone en contra de ti, se pone en contra de mí. Yo te defiendo. Por eso, cuando usted se alimenta del Shaddai de Dios, puede estar tranquilo de que podrán venir miles y miles contra usted, pero Dios siempre lo librará. Amén. Porque se meten contra Dios. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ya eso, mi esposa predicó, me acuerdo, el año pasado sobre eso, ayudada con Margie también y Nina hicieron un mensaje bien bonito acerca de esto. Habla de las alas, habla de la gallina y de los pollitos, ¿verdad? Allí los pollitos están en el corral y cuando viene, ¿cómo se llama el zorro ese que anda por aquí? Allá en Colombia, en la costa, le decimos zorrochucho, que es el que se come las gallinas, los pollitos y esto. La zarigüeya, aquí, ¿cómo se llama ella? El mapache ese. Y los pollitos salen corriendo y se meten debajo de las alas de las gallinas. Y ellos están tranquilos ahí. Caben todos. Y la gallina corre, los protege enseguida. Y ellos están tranquilos. Los pollitos están debajo de las alas, como se pone Anthony cuando Nina le da pecho. Ahí pasa el mundo entero y no hay problema alguno. Anthony se duerme, los pollitos descansan. Y eso es lo que promete Dios. En medio del problema, yo te voy a cubrir. Cúbreme, con tu amor rodéame. Ese es el amor de Dios. No temerás el terror nocturno. Terror nocturno, ¿sabe qué es? Diablo. Diablo. Ahora, el Señor no dice, no va a venir el terror nocturno. Eso no lo dice el Señor. El terror nocturno viene, porque está en todas partes. Lo que dice el Señor es que tú no tienes por qué tenerle miedo a eso. No tienes por qué tenerle miedo. ¿Por qué? Porque más poderoso es el que está en ti, que el que está en el mundo. Por eso, el terror nocturno, te pueden echar miedo, te pueden decir lo que sea. Pero el Señor siempre te va a defender y eso es lo que hace que tú no le tengas miedo. Ni saeta que huele de día. Eso es una realidad. Es alguien que viene contra ti. Ni pestilencia que ande en la oscuridad. Diablo. Ustedes saben que muchos demonios huelen a feo. Ustedes no saben eso. Ustedes no lo han sentido. ¿Sí? Hay demonios que se caracterizan por el mal olor que tienen. Y uno está tranquilo y de pronto siente el mal olor. Yo no sé si usted lo ha sentido, nosotros sí lo sentimos. Ellos se presentan en cualquier momento con pestilencia. Pero el Señor dice, te protejo de esto. Ni mortandad que en medio del día destruya. Una realidad. Pestes. Pero viene la promesa más hermosa de todo esto. Van a caer muchos, van a caer 1000, van a caer 10,000, pero a ti no va a llegar.
Esa es la salvación sobrenatural de Dios para ti. Dios te lo prometió. Y si tú te alimentas del Shaddai de Dios, puedes estar seguro de que no vas a caer en medio de 10,000 saetas que vuelen. Amén. Porque has puesto, ciertamente, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Miren, esta es una promesa bien interesante. Esto está ligado con otro salmo, que habla de la prosperidad de los impíos. Muchos creyentes dicen, pero si yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo estoy bien con el Señor. Y en cambio fulano, un infiel de primera, un perro, es infiel a su esposa, tremendo, borracho, bebedor, pendenciero, jugador, hace de todo. Y le va más bien. No, hombre, yo voy a dejar de diezmar, yo voy a dejar de ir a la iglesia porque mejor hago como hace el vecino, que le va mejor. El Señor te dice, no te canses, no te canses. Tú vas a ver cuál es el final de ellos. A esto se refiere. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Salmo 37 del 1 al 4, ahí está. Salmo 37 del 1 al 4, dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Así como Nathan, como Anthony se deleita, ¿verdad? El pecho de la mamá. Así debemos deleitarnos nosotros en la presencia del Señor. Y entonces es cuando viene concedidas las peticiones de nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor. Segunda decisión. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Versículo 9. ¿Cuál fue la primera? Habitar. Ahora habla de poner al Señor por habitación. Ya también expliqué la vez anterior qué pasa en la habitación. La habitación es donde tú te desnudas. La habitación por lo general es donde tú oras. En la habitación no hay secretos. En la habitación es donde los esposos aprovechamos para abrir nuestro corazón. Allí los esposos hablan cosas que no hablan delante de nadie, porque nada más les corresponde a ellos dos. Lo que dice el Señor, tienes que tomar la decisión de hacer de tu habitación el lugar de tu intimidad con Dios. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Intimidad. Y le vuelvo a repetir lo mismo que dije el domingo anterior. Mucha gente piensa que orar y tener intimidad con Dios es hacer una lista de peticiones, y no es así. El Señor quiere que tú le pidas. Eso es cierto. Pero el Señor lo que más quiere es que tú le entregues tu corazón. Y hoy vamos a hacer algo parecido a esto, ¿verdad? Cuando coloques allí eso que tú identificas que necesitas cambiar en tu corazón para estar más de acuerdo a la voluntad de Dios sobre ti. Eso lo vamos a hacer hoy. Ay, Señor. Y la tercera decisión
por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor. Versículo 14. Yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. En mí ha puesto su amor. Esto es algo que yo he venido insistiendo mucho con ustedes. Tenemos que amar a Dios. La vez pasada dije, mucha gente va a la iglesia por un espíritu de religiosidad, por una manera de calmar su angustia existencial. Dios lo que quiere es que tengas intimidad con Él y que lo ames. Y amar a Dios es más que amar al cónyuge o amar a los hijos o amar a la mamá o al papá. El amor de Dios es un amor ágape. Y Dios lo dice claramente. Primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Está en el Antiguo Testamento y se lo preguntaron a Jesús. ¿Cuál es? Y él dijo clarito. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida, con todo tu tiempo, con todas tus finanzas. Es con todo. Dios no acepta segundos lugares para Él. Es el primero. Tú tienes que amar a Dios más que a ti mismo. Pregúntate, ¿qué quieres para ti? ¿Cuál es el trato que tú te das a ti mismo? Y el trato para Dios tiene que ser superior. Entonces, cuando tú ames a Dios de esa manera, entonces Él te pondrá en alto. Y miren cómo termina el Salmo. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Lo saciaré de larga vida. Por eso es lo que piensan de que la iglesia va a pasar por la tribulación. Dicen, por este pedacito, dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Porque ahí le va a mostrar la salvación. No es necesario llegar hasta ese punto. La iglesia va a ser arrebatada antes. Lo saciaré. Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho, o sea, saciado, cuando despierte a tu semejanza. ¿Qué dice el Salmo? Antecito dice, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Cuándo es que el ser humano, el creyente salvo, va a ser glorificado? Se lo he explicado anteriormente, ¿verdad? La glorificación es un nuevo cuerpo. Está hablando de resurrección. Porque cuando nosotros morimos, vamos a la presencia de Dios, pero alma y espíritu, todavía no tenemos cuerpo. Allá no hay cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando vengamos acá, el Señor no va a tocar la tierra, en las nubes. Ahí bajamos con Él. Dice, los muertos en Cristo serán resucitados. Primero ellos. Los que vienen bajando con el Señor recibirán un nuevo cuerpo glorificado. Y entonces dice que los que estemos vivos, en un cerrar de ojos, abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Los que estén vivos en ese momento serán transformados. Subirán y se encontrarán con los que vienen bajando del cielo con un nuevo cuerpo. Esos recibirán primero el cuerpo glorificado. Y los que estemos vivos en la tierra,
nuestro cuerpo será cambiado y subiremos hasta las nubes a encontrarnos con el Señor y todos los muertos en Cristo. Y se iniciará el viaje de regreso. Y después de eso, viene la segunda venida del Señor y nosotros regresaremos con el Señor. Dice la Escritura, para un reinado de 1000 años en la tierra. Y después de los 1000 años, la eternidad con Dios. Amén. Este salmo habla de protección para usted y para mí. Pero yo deseo en mi corazón que esta iglesia sea de las 5 vírgenes que estaban prevenidas, no desprevenidas, y pueda ser sustentada por esta palabra de protección mientras usted está aquí en la tierra, porque es para ahora. Amén. Por eso es necesario que nosotros le pidamos al Señor nuestra transformación, que seamos renovados, completamente renovados, que seamos cambiados. Vamos a colocarnos en pie.